Bien, Dios te bendiga, hermanos. Saludos, ¿cómo están? Dios te me bendiga grandemente. Hermanos, con mucho respeto, mucho amor de mi parte, quiero compartir con ustedes amablemente, pues, un audio de unas profecías y de sueños y visiones que realmente muchas iglesias han estado profetizando y que yo entiendo que en la parte humana, mucho de lo que tienen sueños, visiones, revelaciones y que profetizan, yo entiendo que tienen muy buenas intenciones, buenas intenciones, pero que muchas de estas revelaciones, profecías, sueños, visiones que muchas personas han estado teniendo, pues no están en línea y en acorde con la palabra del Evangelio de la gracia. Toda palabra profética que se anuncie hoy en día bajo la dispensación de la gracia, en este tiempo del Evangelio de la gracia, tiene que ir alineado a la obra salvífica de Cristo, a lo que Cristo quiere hacer en este tiempo bajo la dirección del Espíritu Santo, obviamente, y de Jesucristo, pero también a través, bajo el ministerio del apóstol Pablo a las iglesias. ¿Ok? Me he dado de cuenta que muchas iglesias sí tienen muy buenas intenciones y yo no lo niego, pero que mucho de esa profecía nada tiene que ver con la cruz de Cristo. Nada aportan a lo que es el crecimiento y la madurez espiritual. Nada aportan lo que tiene que ver con la salvación, con el conocimiento de la fe del Evangelio en este tiempo que vivimos bajo la gracia del Señor. Bajo la gracia del Señor hay sueños, visiones, revelaciones y profecía. Sí lo hay, porque Pablo tuvo sueños, revelaciones y profecía, pero los sueños y las revelaciones y profecía están todas alineadas en este tiempo. Nada tiene que ver con el Antiguo Testamento y nada tiene que ver con un tiempo futuro para Israel. ¿Ok? Entonces yo sí creo en sueños y visiones. Cuando Dios da sueños, visiones y revelaciones, tiene que ir en línea a lo que Dios le revela a Pablo en este tiempo que estamos viviendo, que es la gracia. Y toda profecía, pues, que tenga que ver con exhortación, consejo, dar ánimo, dar esperanza, que el hombre se acerque más a Dios, ¿verdad? Que el hombre se acerque más a Dios, que crea más en el Señor, que nuestro corazón esté más firme en el Señor. Todos sueños, revelaciones y profecías que haga que el hombre se reconcilie con Dios y tenga un arrepentimiento de su manera de vivir, pues sí, de verdad, sí también es parte de este tiempo del Evangelio de la gracia. Pero antes de yo poner estas 3 o 4 audios, son como, déjame ver cuántos son como, probablemente como 4 audios que no son muy largos, son poquito cortitos. Y entonces cuando yo ponga estos audios no voy a mencionar nombre, no voy a estar mencionando nombres, quiénes son, no voy a identificar a nadie por amor y mucho respeto, pero lo hago con la intención de yo mostrarles a ustedes de que así no se profetiza. Ese tipo de visiones y sueños y revelaciones nada aportan con la cruz de Cristo, con el Evangelio de Cristo. Ese es el mensaje principal. Esa es la intención con que yo comparto con ustedes, cariñosamente comparto con ustedes, pues este mensaje de este audio, ¿ok? Tranquilo, no va a haber ofensas, no va a haber insultos, no va a haber desacreditación a nadie, como por ejemplo, tú estás mal.
esto, aquello, no, tranquilo, todo va a ser para la obra del Señor, todo va a ser para orientar, exhortar, aconsejar, amonestar con amor para la gloria del Señor, ¿ok? Así que el audio no dura mucho, cada video, cada audio no dura tanto, pero cuando yo ponga el audio, voy a estar haciendo una pequeña pausa para yo poder hablar un poquito, ¿ok, mis hermanos? Un poquitito. Y mientras yo ponga el audio, probablemente pues yo esté mirando una foto que voy a poner, una imagen que es la imagen de la cruz. Voy a concentrarme en la cruz con la idea y la intención de que el mensaje tiene que estar enfocado más a la cruz, al evangelio de la gracia en este tiempo. Ok, mientras yo vaya a poner un audio, voy a hacer una pausa de vez en cuando para yo hablar un poquito acerca del audio. Pero mientras tanto, mientras yo comienzo, antes de yo comenzar, voy a leer en la Biblia. Permítame primero, antes yo leer en la Biblia 2 o 3 capítulos de la Biblia que tenga que ver con una profecía. ¿Ok? ¿Me permiten leer en la Biblia una profecía? Bien, vamos a comenzar primero leyendo yo una profecía en la Biblia y luego vamos entonces al audio para la gloria del Señor, en el nombre del Señor. Bien, vamos a buscar primero en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 16, comenzando el versículo 25, cuando vemos aquí a Pablo con pues un hombre que se le conoce como el carcelero de Filipo. ¿Ok? Hechos 16, 25 al 28, dice así. Cerca de la medianoche, Pablo y Sila oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces el carcelero una espada con la intención de quitarse la vida, pero Pablo le gritó diciendo, no te quites la vida, todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Ok, vemos que Pablo le dijo, por favor, no lo hagas, no te quites la vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree, no te quites la vida. Así que una palabra como esa, a cualquier persona, sea creyente, cristiano o no lo sea, es palabra profética. Es palabra profética. A cualquier persona que está pasando un momento difícil, sea cristiano o no lo sea, aguántate, no lo hagas. Dios quiere salvar tu alma, tu espíritu. Hay plan de Dios para tu vida. No importa quién sea. Dios te dice, no lo hagas, detente, no te quites la vida. Porque Dios quiere darte vida aquí adentro en tu corazón. No te vayas sin la salvación. Reflexiona sobre esta palabra. Eso es profecía. Eso es un ejemplo de profecía. Vamos a seguir con la palabra. Antes de yo ir con el audio, porque voy a ir con el audio ya mismo, pero tengan paciencia, por favor. En el nombre del Señor, voy a continuar primero con la Biblia. En el libro de Romanos 11:13. En el libro de Romanos 11:13, Pablo le habla a los gentiles. Los gentiles son aquel remanente de gente que no son judíos
Y el ministerio de Pablo estuvo más para el remanente de naciones, de gente que no son judíos, para que le predicara a Pablo el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo por la fe en este tiempo, bajo la dispensación de la gracia. Dice Pablo, Romanos 11:13, lo que voy a decirles ahora es para ustedes, los gentiles que no son judíos. Dios me ha enviado para trabajar con ustedes. Y para mí esa tarea es muy importante. ¿Viste? Este es el mensaje que hay que hablar en el tiempo de los gentiles, de los griegos, ¿verdad? Aquella gente que no son judíos. El mensaje de Pablo fue para este tiempo a los gentiles, para que los paganos en este tiempo que no han creído en Cristo, pues puedan ser salvos al oír y creer por fe en el Evangelio que Jesucristo le revela al apóstol Pablo. Antes de yo ir al audio, permítame también aquí ir a Jeremías 30, del 7 al 8, que aquí hay una profecía también. Esta es otra profecía que el profeta Jeremías anuncia en un tiempo futuro para Israel. Otra profecía que Dios le habla a Jeremías para que se cumpla en un tiempo futuro, después que ocurra el arrebatamiento. Después que ocurra el arrebatamiento de la iglesia en este tiempo, un tiempo futuro. Jeremías 30, versículos 7 y 8, dice así: vienen un día terrible, como nunca ha habido otro. Cuando llegue ese día, mi pueblo sufrirá mucho, pero al final yo lo salvaré. ¿A quién se está hablando? ¿A quiénes? A la iglesia. ¿A la iglesia? No. Se está hablando a un remanente en el pueblo de Israel que todavía no fue salvo. Hay un remanente del pueblo de Israel que no fueron salvos porque no creyeron. Pero el plan de Dios es volver Dios a inclinarse a ese pequeño remanente del pueblo de Israel para que Dios vuelva a salvar a ese pueblo de Israel. Pero lo va a hacer en un tiempo de angustia, de dolor, de aflicción, que tiene que ver con el tiempo de la gran tribulación. Nosotros, la iglesia, no vamos a estar en ese tiempo de la gran tribulación. Vamos a estar en la presencia del Señor porque ya llegó el tiempo de que subamos a la presencia del Señor. Entonces dice, un tiempo donde sufrirán mucho, pero al final yo los salvaré. Dice Dios, yo lo voy a rescatar para que sean salvos. Dice, romperé las cadenas de la esclavitud, lo libraré del poder que los domina y nunca más volverán a ser esclavos de extranjeros. Nunca más volverán a ser esclavos de extranjeros. Los extranjeros eran los gentiles y mucha gente extranjera que eran gentiles que tenían dominado al pueblo. Perfecto. ¿Están listos, hermanos? ¿Están preparados? Vamos entonces a comenzar con el audio, con mucho respeto, en el nombre del Señor. ¿Ok? Un mensaje de reflexión para poder entender bien lo que es una profecía y lo que no es una profecía. Ya saben lo que yo le dije a ustedes. Voy a hacer una pequeña pausa de vez en cuando para poder hablar un poquitito acerca del audio. ¿Ok? Ok. Los audios no se escuchan bien. Los audios no se escuchan la voz tan normal, tan natural, pero por lo menos te doy seguridad de que se entiende. Te doy seguridad de que se interpreta y se entiende. Lo hago con mucho amor, con la intención de que sirva de ejemplo, de reflexión, de que a veces hay momentos que uno piensa que, aunque tenga buenas intenciones, que eso es profecía, estos son sueños, pero no van en línea con la cruz de Cristo. Aunque sé que haya buenas intenciones, yo comprendo eso, ¿ok? Ya saben, voy a estar mirando una foto, una imagen que tiene que ver con la cruz. Con la cruz. Yo voy a estar señalando siempre la cruz. Y haciendo una pausa para también hablar un poquitito acerca del audio. Comencemos en el nombre del Señor. Hace 2 semanas atrás, Dios me mostró en un sueño, me reveló en un sueño. Dios me mostró
que yo estaba contemplando el cielo. Y cuando yo estoy contemplando los cielos, en ese momento se acercó alguien detrás de mí, no lo pude mirar, pero esa persona tocó mi hombro y me dijo, así como miras el cielo, muy pronto las cataratas de los cielos se abrirán. Y cuando las cataratas de los cielos se abran, esa lluvia va a caer a la tierra, pero esa lluvia que viene, esa lluvia que va a descender de esos cielos, esa lluvia traerá diversas enfermedades, porque Jehová está enojado con la humanidad, Jehová está enojado con el morador de la tierra. Y él me dijo, dile a la humanidad. Ok. Hice una pausa para hablar, como yo le dije. En el libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, Tesalonicenses 5, 9, el apóstol Pablo nos dice, porque Dios no nos ha puesto por ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, como en el Evangelio de Cristo. Dios no nos ha puesto por ira. Hoy en día, la ira de Dios no está sobre el hombre, está el amor de Cristo. Y yo entiendo que dentro del punto de vista teológico de Dios mismo, de Dios, ¿verdad? De la soberanía de Dios, siempre Dios ha estado con mucho enojo sobre la faz de la tierra, porque el hombre no le quiere obedecer y hay mucha maldad. Pero nosotros como iglesia tenemos que enfocarnos a la cruz, al tiempo de hoy en día, donde Dios no está poniendo su enojo, su ira en este tiempo. En este tiempo sí es una realidad que Dios a través de Cristo nos manda a predicar la palabra, a que no nos detengamos, a que sigamos, a que no nos durmamos, a que nos levantemos a seguir llevando el mensaje del amor de Cristo. Eso sí Dios nos demanda hacer. Pero en este tiempo el plan de Dios para hoy en día en el Evangelio de la Gracia, Dios nos presenta su ira y su enojo. Lo va a hacer en un tiempo futuro. Pero nosotros como iglesia tenemos que enfocarnos, alinearnos al tiempo presente de hoy en día, que es el Evangelio de la Gracia. El problema de hoy en día en la iglesia es que nos estamos desviando del Evangelio, predicando palabras que tal vez son verdad, palabras proféticas y eventos proféticos y escatológicos que bíblicamente no cabe duda que son reales. No cabe duda, yo estoy consciente de eso, que muchos eventos del pasado en Israel y muchos eventos escatológicos y proféticos que tienen que ver con un tiempo futuro que se conoce como el tiempo de Israel también, la gran tribulación y mucho más, son profecías y estoy yo consciente y seguro que sí, que son cosas reales. Pero la iglesia tiene que estar más enfocado al tiempo de hoy en día y el tiempo de hoy en día es el Evangelio, la predicación de la fe de Cristo, hacer que la iglesia y los pecadores se reconcilien con Cristo antes que venga el tiempo difícil, antes que venga el tiempo difícil de la gran tribulación, porque en el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de la gran tribulación en adelante, los gentiles que hoy en día no creyeron en Cristo no van a poder ser salvos. No van a poder ser salvos porque no creyeron. Pero no solamente porque no creyeron, sino porque el plan de Dios, el programa que Dios tiene diseñado ya bíblicamente, va a ser con Israel. Va a ser con Israel para rescatar a Israel de acuerdo al cumplimiento de las profecías que ya están en la Biblia. El tiempo de la gran tribulación es el tiempo de que se cumplen las profecías que Dios habló a los profetas, tomando de ejemplo el profeta Daniel, las 70 semanas, el profeta Jeremías, el profeta Zacarías y entre otros profetas. Mientras tanto, el plan de Dios para la iglesia en estos tiempos es que nos enfoquemos en la cruz,
en el Evangelio, en la salvación por fe, a todos aquellos que hoy en día, en este tiempo, pues decidan creer en Cristo Jesús. Y lo vamos a hacer para la gloria del Señor. Hay que seguir predicando, pero no salirnos del plan de salvación del Evangelio para hoy en día nosotros la iglesia. ¿Ok? Bien, vamos entonces. Te voy a decir, mis queridos hermanos. Tesalonicenses 5:9, Pablo nos dice que Dios no nos ha puesto hoy en día por ira para alcanzar el enojo. No, hoy en día no vemos a un Dios enojado. Pero cuando nos salimos del Evangelio de la verdad, pues vemos a un Dios enojado para el tiempo de Israel bajo la ley. Y también veremos a un Dios enojado con el pueblo, con los paganos, con los gentiles paganos. Va a haber destrucción, va a haber el enojo de Dios. La ira de Dios sí se va a enojar. Pero tenemos que ubicarnos en este tiempo. En este tiempo nunca vamos a ver a un Dios enojado. Pero sí vemos a un Dios interesado a que nosotros llevemos la palabra. Llevemos la palabra y estemos sí en la santidad también, ¿ok? No hay enojo. Vamos a seguir con el audio, porque también hay otro verso bíblico que quiero hablarlo también, ¿ok? Humanidad, que viene la paga de Jehová para el morador de la tierra, que viene la paga de Jehová para la humanidad, para aquel que se ha apartado de Dios, para aquel que ha ofendido a Jehová. Me dijo, Jehová está enojado con la tierra, Jehová está enojado con la humanidad. Jehová está enojado con la tierra, con la humanidad. Ok. Pablo nos dice en Romanos 2, 3 al 4. Vamos a buscar en la Biblia aquí. Romanos 2, 3 al 4. Pablo nos habla aquí acerca de un grupo de judíos. Un grupo de judíos donde Pablo le dice a este grupo de judíos que si ellos no se arrepienten, si ellos no abandonan la ley, porque este grupo de judíos en Romanos 2 en adelante y también Romanos 3, así sea Romanos capítulo 2 y también Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando aquí de injusticia, también habla de la ira de Dios. Si muchos judíos no creen en el mensaje de Cristo y piensan ellos que van a ser salvos por la ley, porque bajo la ley la ira de Dios está, pero bajo la gracia la ira de Dios no está, sino está el amor de Cristo. Entonces Pablo le dice a estos judíos para que reflexionen, un mensaje para que ellos escarmienten y reflexionen. Ok, Romanos 2, comenzando el versículo 3 y 4. Ok, dice así. ¿Pero acaso supones, oh hombre, tú que juzgas a los que andan en estas cosas, mientras tú también andas en ellas? ¿Cómo tú crees que escaparás del juicio de Dios? Se lo está diciendo a muchos judíos. ¿Cómo tú crees que escaparás del juicio de Dios? Ahora continúa Pablo. Oh, tú eres insolemne contra la riqueza de su bondad. Eres insolemne contra la riqueza, número uno, bondad. Está hablando la bondad, el amor, la misericordia, el fruto del Espíritu. Dice, eres insolemne contra la riqueza de la bondad, contra su paciencia, la paciencia que hoy en día da Cristo Jesús, y contra la oportunidad que Él te ha dado, y contra la oportunidad que todavía en este tiempo Él te ha dado. Dice ahora Pablo, ignorando. ¿Quién está ignorando? Muchos judíos. Ignorando que la bondad de Dios te conduce. Ve, la bondad y la misericordia, el amor, no es el odio, no es la ira. Es la ira de Dios, la ira, el enojo, no habla de ira, no habla de enojo, no, dice, ignorando que la bondad de Dios te conduce al arrepentimiento, te conduce para el arrepentimiento. Versículo 5, pero por tu dureza de tu corazón no arrepentido. Repito, por tu dureza de tu corazón que no está arrepentido,
Tú tienes reservado para ti tesoro de ira. Tienes reservado para ti mismo un tesoro de ira que tiene que ver con el enojo. Para el día de la ira. Para el día de la ira. Oh, wow. ¿Cuál es el día de la ira de Dios? Pues los judíos mismos lo sabían y Pablo lo sabía también. El día de la ira es el tiempo de la gran tribulación. ¿Qué Pablo nos enseña? Que no estamos en un tiempo de ira y de enojo y de injusticia. No estamos en un tiempo de ira y de enojo. Pablo les está exhortando a ellos que reflexionen. ¿Por qué? Porque cuando llegue el tiempo de la ira, tú sabes lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Juan en Apocalipsis, que cuando llegue el tiempo de la ira de Dios, muchos de los que no son judíos, muchos de los que no son el pueblo de Israel, repito, muchos de los que no son nada que tenga que ver con Israel, que tienen que ver con gentiles paganos que nunca creyeron en Cristo, muchos de esos gentiles paganos van a pasar la ira. Y tú sabes lo que dice Juan en Apocalipsis. Juan en Apocalipsis, que muchos se van a esconder en las cuevas. Dentro de las cuevas se van a esconder y muchos van a decir, yo prefiero que las piedras me caigan encima y me maten que yo enfrentarme al juicio de Dios. Muchos van a decir así, muchos van a decir de esa forma. También dice Juan que muchos van a estar maldiciendo. ¿Quiénes van a ser? ¿Quiénes van a maldecir? ¿Quiénes son? Pues los gentiles, no son los judíos, no es el pueblo de Israel. Muchos van a maldecir a Dios, van a injuriar a Dios. Quiero decir que cuando se habla de un tiempo de ira, en la ira no hace que el hombre haya arrepentimiento. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Escuchen bien. Estoy aquí en Romanos 2:4. El contexto está aquí. Él te ha dado, entonces dice, ignorando que la bondad de Dios te conduce al arrepentimiento. ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que conduce? ¿Qué es lo que conduce hoy en día a un pecador al arrepentimiento? La bondad y el amor, no la ira. No la ira, porque la ira y el enojo hacen que el hombre eche para atrás y no reflexione. Lo que hace que hoy en día el hombre tenga amor y arrepentimiento es el amor y la misericordia de Dios, no la ira. La ira de Dios hace que los hombres se pongan rebeldes, digan muchas cosas a Dios y estén para atrás, echen para atrás en una rebelión contra Dios. Cuando llega el tiempo de la ira, los hombres, ninguno van a estar arrepintiéndose. Al contrario, echan para atrás, porque el tiempo del amor y la misericordia y la bondad, porque la bondad y el amor de Cristo lo que hace que conduce a un arrepentimiento. ¿Ok? Vamos a seguir para no extender mucho el tiempo. ¿Ok? Jehová está enojado con la tierra, Jehová está enojado con la humanidad. Y cuando él me lo dijo así, yo empecé a ver que la lluvia empezó a caer. Y él me dijo, cuando esta lluvia esté cayendo sobre la tierra, tú tienes que entrar a tu casa, tienes que cerrar las puertas y ventanas, porque esta lluvia es mandada por parte de Jehová. Listen, atiendan, hermano, escuchen bien, escuchen bien. Tú tienes que entrar a tu casa, tienes que cerrar las puertas y ventanas, porque esta lluvia es mandada. Ok, entrar a las casas, como el audio así lo expresa, está presentando una profecía del profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Mira cómo dice el profeta Isaías, capítulo 26, versículo 20. Isaías, capítulo 26, ¿por dónde voy? Espérate, perdóname, hermano. Ok, pasemos al próximo video para continuar con el audio. Continuamos.